Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De Judá 12,000 sellados, de Simeón 12,000 sellados, de Leví 12,000 sellados. En esta noche nos toca estudiar juntos la vida, el carácter, la historia de dos tribus muy importantes en el pueblo de Israel, cuyos caracteres nos enseñarán lecciones que debemos aprender. Simeón y Leví. Vamos a nuestro texto central para la semana, que es Génesis capítulo 49, la profecía de Jacob. Anoche estudiamos el carácter de Rubén, el primogénito, que perdió el derecho de la primogenitura por tener un carácter como inestable, impetuoso, ¿como qué? Como el agua. Alguien que no tiene columna vertebral, alguien que es moldeado y empujado hacia un lado y hacia el otro, y que siempre toma el curso más fácil, ¿no es cierto? Así como el agua va hacia abajo y siempre trata de esquivar los obstáculos y buscar el camino más bajo en descenso, así era el carácter de Rubén. Estudiamos sobre él los primeros versículos de Génesis 49. Vamos ahora a escuchar lo que el anciano padre tiene que decir con respecto a sus dos próximos hijos. Los dos hijos que siguen también son hijos de Lea, su primera esposa. Dice el versículo 5: Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres. En su temeridad desjarretearon toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Parece que el anciano padre no tenía muchas bendiciones para estos dos hijos, ¿verdad? No hay bendición para Simeón y Leví, sino maldición. ¿Por qué será que el anciano padre en su cama de muerte, al dar su testamento, en vez de dar bendición para estos dos hijos, pronuncia una maldición? Bueno, recordemos en primer lugar que él está hablando por inspiración de Dios. Y en segundo lugar, el anciano padre no puede olvidarse de aquel hecho tan terrible y tan vergonzoso que puso una mancha negra en la historia de Jacob y de su familia. Ese hecho terrible, ese asesinato múltiple perpetuado por Simeón y Leví. Pero ahondemos un poquito más en este asunto de estos dos hermanos. Vean que la Biblia los presenta juntos. Simeón y Leví son hermanos. Ahora, ¿qué tiene de raro eso? ¿Acaso Rubén también no era hermano de Simeón y de Leví? ¿Acaso Judá también no era hermano de padre y madre de Simeón y de Leví? ¿Acaso los demás hermanos no eran hermanos? ¿Por qué dice la Biblia Simeón y Leví son hermanos? ¿Por qué? Detengámonos un momentito en esto. El asunto es que no simplemente eran hermanos, sino que tenían una unión tan íntima, una asociación tan directa, que todo lo hacían de común acuerdo, como vamos a descubrir en el estudio. Había allí una conexión. Hay muchos hermanos que son hermanos pero no se llevan entre sí. Hay algunos
que son tan distintos a sus hermanos que no parecen hermanos. Así me dicen a mí con mi hermano: usted, pastor, no se parece a su hermano. Pero en este caso, Simeón y Leví, dice la Biblia, son hermanos y pueden llevar el nombre de hermanos realmente porque se parecen mucho. Siempre andan juntos. ¿Saben ustedes que el estudio de esta noche nos va a enseñar la tremenda importancia de las malas compañías en nuestra vida? La tremenda influencia de escoger mal un amigo o un compañero, aun si ese amigo y ese compañero es nuestro propio hermano. Cuando estos dos, Simeón y Leví, se juntaban, había que temblar. Solos no eran tan terribles, pero cuando andaban juntos, parece que el uno se daba ánimo al otro para hacer cosas terribles. Todos los hermanos eran malos. Recuerden lo que leímos anoche y antenoche, que José se quejaba ante su padre y le contaba la mala fama que tenían sus hermanos. Pero estos dos eran especialmente perversos. Estudiemos en forma ahora específica primero a Simeón y después a Leví, aunque tienen mucho en común, sin embargo tienen caracteres un poquito diferentes. Simeón es el segundo hijo de Lea. ¿Recuerdan ustedes la historia? Lea era la esposa no amada. Su primer hijo dijo: tengo un hijo, ahora sí mi esposo me va a querer. Cuando tuvo el segundo hijo, Génesis capítulo 29, dice la Biblia en el versículo 33, concibió por segunda vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado Jehová también este hijo. Y llamó su nombre Simeón. ¿Por qué le puso Simeón? Dice aquí: porque Jehová oyó que yo era menospreciada y me premió con este hijo. Y el nombre que le puso, Simeón, literalmente en hebreo significa el que escucha, porque Dios la había escuchado a ella. El que escucha. O podría traducirse también Simeón, el que escucha y obedece, el que escucha y da, algo así. Literalmente en hebreo es una forma del verbo que quiere decir no solamente escuchar, sino poner atención y hacer aquello que escucha. Porque Dios le escuchó a ella y le dio lo que ella le pedía. Ahora, qué interesante, Simeón se llama el que escucha y obedece. Pero Simeón estuvo sordo el día que tendría que haber escuchado. Y fue desobediente e irresponsable cuando su suerte pendía en la balanza. No hizo honor a su nombre, como vamos a ver en un momento. ¿Quién era Simeón? La mejor frase que encuentro yo para describirlo a Simeón es esta: Simeón era un hombre de pasiones desenfrenadas. Su vida y la vida de la tribu que lleva su nombre contienen los episodios más negros, más vergonzosos de la historia del pueblo de Israel. Un hombre de pasiones descontroladas. Se caracteriza por su temeridad, por su sed de venganza. Un hombre que realmente actúa en forma apasionada sin importarle nada. Alguno podría decir: bueno, ¿no se parece esto a Rubén? No, realmente Rubén en su corazón era noble. Lo que pasa es que no tenía fuerza para llevar adelante
sus buenas decisiones, era influenciado por sus amigos y a veces actuaba sin pensar. Ese era el problema de Rubén. Simeón era apasionado y hacía las cosas como él quería siempre. El hecho capital que marca a Simeón es el asesinato de los siquemitas. Ya hablamos de esto hace unas 2 noches atrás, cómo esta muchacha Dina, que era hija de Lea, o sea, hermana de padre y madre con Simeón y Leví, un día quiso ir a probar suerte allá con las muchachas del mundo, como muchas jóvenes hoy en día que dicen, pero en la iglesia no hay juventud, no hay fan, hay que ir por allá afuera a ver si nos divertimos un poquito más. Dina se aventuró a salir del ambiente protegido de su hogar, de su familia, de aquellos que creían de la misma manera y adoraban al verdadero Dios, y bajó a la llanura a mezclarse con las muchachas. Vean lo que dice Génesis 34. Salió Dina, comenzando el capítulo, Génesis 34:1, salió Dina la hija de Lea, la cual ésta había dado luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Quiso entablar amistad con las muchachas del país, como que no hubiese suficiente en su hogar. Ella tenía otras hermanas, tenía sus hermanos, había siervos y siervas, era una familia completa allí, tenía dónde estar, pero fue a conocer a las hijas del país. Y allá se hizo de amistades, y en medio de esas amistades un día se conoció con un muchacho que no era cristiano. La vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. ¿Cómo se repite la historia tantas veces? Muchachas incautas que creen que podrán más que los consejos de su padre, de su madre, allá van a buscar suerte. No, pero si yo soy cristiana, si yo no voy a hacer nada malo, solo quiero divertirme un poquito. Y cuando se dan cuenta terminan igual que Dina. Claro, cuando Dina regresó a su casa estaba muy arrepentida. Volvió a la tienda de su madre llorando, pero ya era demasiado tarde. De nada servían las lágrimas ahora. Lo que había sucedido, sucedió. Ya el honor de la familia, el honor de su padre, de su madre, estaba por el suelo. Dina ya no era la misma muchacha que antes. A Dios gracias, el muchacho no era del todo malo, aunque la forzó, según nos dice el texto, porque dice la tomó, y el verbo que usa aquí el idioma hebreo es un verbo enfático, quiere decir la tomó por la fuerza. Algunos dicen, bueno, la violó. Sí, pero ¿a dónde andaba Dina cuando le pasó eso? Ella fue la que fue a buscar el problema. Si se hubiese quedado tranquila en su casa, no le hubiese pasado lo que le pasó. Es verdad que él la tomó por la fuerza, la violó, se acostó con ella y la deshonró. Pero ella se puso en el terreno de Satanás, buscando amistades, yendo a lugares donde no podía tener la bendición de Dios. Cuidado, jóvenes, no jueguen con el fuego, no vayan a terreno de Satanás, porque se pueden quemar. Ahora el muchacho, digo yo, no era del todo malo, se enamoró verdaderamente de ella. Dice que su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, se enamoró realmente de la joven y habló al corazón de ella. Quiso hacerla su esposa, quiso honrarla después de lo terrible que había sucedido. Y ustedes recuerdan la historia, ya la vimos, no puedo entrar en todos los detalles,
Pero lo que a mí me impresiona de toda esta historia es la actuación de Simeón y de Leví. La historia, los detalles, ustedes la pueden leer en sus hogares con tiempo, cómo Siquem le pidió a su papá, que era el rey, que viniese a hablar con Jacob y le pidiese la mano de su hija. ¿Por qué no la pidió antes de lo que había hecho, verdad? De todos modos, él trató de enmendar su falta y fueron tan lejos hasta aceptar unirse al pueblo de Dios a través de la circuncisión. Esa era una señal de que aceptaban la religión de los israelitas, que estaban dispuestos a aceptar sus costumbres y a vivir como ellos. No solamente Siquem fue circuncidado, sino también todos los de esa ciudad. En aquella época eran ciudades-estados, o sea, una nación independiente, era una sola ciudad, no dependían de otro. Y el rey con toda su gente aceptó lo que se le proponía. Y ustedes saben lo que sucedió después de haber sido circuncidados. Simeón y Leví utilizaron la mentira, el engaño, y entraron en la ciudad, dice el versículo 25. Sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor de la operación que habían tenido, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, estos hermanos de padre y madre, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a espada a todo varón. Y a Amori y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem, y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos, y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y a sus mujeres, y robaron todo lo que había en la casa de ellos. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Jacob estaba preocupado, no solamente algo terrible que habían hecho, sino que ahora se habían ganado la enemistad de todas esas ciudades a su alrededor. ¿Cómo se les ocurría haber hecho algo así tan terrible? Ahora vean lo que responden estos dos muchachos. Ellos respondieron, versículo 31, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Notan, una sed de venganza, una temeridad increíble. Dos muchachos meterse a filo de espada contra toda la ciudad, y cuando se le pregunta por qué lo hicieron, simplemente responden: ¿había él de tratar a nuestra hermana de la manera como la trató? Ahora, hermanos, el hecho de que su hermana había sido burlada y arruinada no es excusa para cometer un terrible hecho de venganza, porque un mal no quita otro mal. Ya lo que había sucedido, sucedió. No se podía remediar. ¿Qué ganaban estos jóvenes con hacer lo que ellos hicieron? Cuidado aquel que en su corazón pueda pensar: hicieron bien, tenían que vengar a su hermana. Un hecho malo no da lugar para otro hecho peor. Nunca hay excusa para el pecado basándose en que otro hizo lo malo. El apóstol San Pablo dice: no devolváis mal por mal. Jamás tenemos excusa delante de Dios
para vengarnos. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No podemos tomar la ley en nuestras manos. Tenemos que dejar que Dios sea el que hace justicia. Ahora, los descendientes de Simeón demuestran que heredaron las mismas pasiones desenfrenadas de su padre. Cada vez que nosotros encontramos mencionados en la Biblia a Simeón y a su tribu, los encontramos relacionados con pasiones desenfrenadas, con hechos vergonzosos. No tengo el tiempo en esta noche de estudiar toda la historia de la tribu de Simeón. Ustedes la pueden buscar en su concordancia, ir buscando cada vez que aparece el nombre. Pero les voy a mencionar un episodio más en la historia de esta tribu para que ustedes vean el tipo de hombres que eran los simeonitas. Cuando salieron de Egipto y llegaron al Sinaí, Dios dio órdenes de contar las tribus de Israel para ver cuántos había en cada tribu. Se contaron las tribus y la tribu de Simeón salió en tercer lugar en número de personas. Era solamente superada por otras dos tribus. Tercer lugar, se contaron 59.300 hombres arriba de 20 años. Eso lo pueden encontrar en el libro de Números, el capítulo 1 y el versículo 23. Los contados de la tribu de Simeón, esto es en el censo del Sinaí, fueron 59.300. El tercer lugar entre las 12 tribus. Ahora, mis hermanos, aquí viene lo sorprendente. 40 años más tarde, cuando estaban a punto de entrar en la Canaán terrenal, antes de cruzar el Jordán, Dios mandó hacer otro censo de las tribus. En 40 años, las tribus se habían multiplicado. Casi todas las tribus tienen el doble o el triple de personas. Pero sucede algo raro. La tribu de Simeón, que estaba en tercer lugar en el Sinaí, ahora, al hacer el nuevo censo, aparece en último lugar de las 12 tribus. Es la que menos gente tiene. Veámoslo en el libro de Números, en el capítulo 25. Y ahora ven ustedes por qué se llama el libro de Números Números, porque menciona muchos números. Números capítulo 26. El censo del pueblo en Moab. ¿Cuántos aparecen de los de la tribu de Simeón? Versículo 14. Estas son las familias de los simeonitas, 22.200. 22.200 varones de 59.000 que tenían 40 años atrás. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué si todas las demás tribus aumentaron en número, era obvio, en 40 años se multiplicaron, ¿por qué la tribu de Simeón es la más pequeña y más bien perdió número? Ah, mis hermanos, la historia es muy triste, son simeonitas. Los hombres fuertes de la tribu de Simeón no sacrificaron sus vidas peleando en una batalla, no murieron luchando por el honor de Dios y de su pueblo como héroes. No, mis hermanos, los simeonitas fueron destruidos por haber perdido el honor a Dios, por la lascivia y por las pasiones desenfrenadas del corazón. La historia triste y terrible se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 25, en el capítulo anterior. Ustedes recuerdan la historia, y los que estuvieron allá en Camp Berkshire o escucharon los cassettes de lo que yo hablé en julio del año pasado, recordarán que estudiamos apostasía junto al Jordán, lo que sucedió
justo antes de la entrada a Canaán. Estaban asentados en el valle de Sitim y se fraguó un plan para hacer pecar al pueblo de Dios, porque no había maldición que les cayese cuando estaban bien con Dios. Así que como no los podía maldecir Balaam, le dijo a Balac: mira, la única manera de que les venga maldición es hacerlos pecar. Si los hacemos pecar, no necesitamos maldecirnos. Automáticamente la maldición de Dios caerá sobre su pueblo cuando hay pecado en el pueblo de Dios. Y se fraguó un plan de hacer una tremenda fiesta, un baile, e invitar a todos los hijos de Israel para que vengan a ese baile a pecar en contra de Dios, a adorar los ídolos y a caer en fornicación. Y hermanos, lo triste de todo esto es que la tribu de Simeón y los dirigentes, los príncipes de la tribu de Simeón fueron los líderes de esta gran apostasía, fueron los más destacados negativamente hablando. Triste pero cierto, cayeron en el pecado por sus pasiones desenfrenadas. Las playas del mar de la vida se hallan repletas con los naufragios y los restos de los de carácter débil que encallaron y se destruyeron en las rocas de la sensualidad. Los simeonitas cayeron de a miles por sus pasiones desenfrenadas. Cuando ustedes leen la historia se quedan boquiabiertos lo que se atrevió a hacer un simeonita. Cuando la plaga se extendió sobre el pueblo porque la ira de Dios se desató y comenzó a castigar a los que habían caído en la fornicación, en ese gran baile que se hizo en honor a los dioses de Canaán. El pueblo comenzó a arrepentirse, a llorar y a pedir perdón a Dios. Y estaban en una reunión en el santuario, frente al santuario. Aquí lo dice. Dice el versículo 6 de Números 25. He aquí un varón de los hijos de Israel. Vino y trajo una madianita a sus hermanos. A los ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Estaban en la puerta del templo, el pueblo arrepentido llorando. Y este hombre, que según vamos a descubrir era un simeonita de la tribu de Simeón, se trajo a una de esas prostitutas, de esas mujeres de los madianitas, y la pasó por delante de toda la gente descaradamente, delante a los ojos de Moisés y de Aarón y de todo el pueblo, y la llevó a su tienda. ¡Qué paradoja! Su bisabuelo había matado a un hombre porque había deshonrado a su hermana, y ahora él se traía a una mujer delante de todo el pueblo al campamento de Israel. ¡Qué terrible paradoja! Vean cómo se contradice. Están listos para juzgar a los demás, para echarle el dedo y decir: no tendrían que haber hecho eso con mi hermana, y buscar la venganza, y después ellos mismos caen en el mismo pecado. Eso es lo que son personas de caracteres desenfrenados, de pasiones que dominan sus sentimientos más nobles. Solo piensan en hacer lo malo. Me paro aquí porque pienso en una frase que tiene mi suegro, que dice: no piensan de aquí para arriba, solo de aquí para abajo, dice él. ¡Qué cosa tan terrible! Hombres de pasiones desenfrenadas. Así eran los simeonitas, hermanos. Ahora, ojo, ¿saben ustedes que la sierva de Dios, hablando sobre esto, dice que este será el pecado prevaleciente en el pueblo de Dios en el tiempo del fin, antes de entrar a la Canaán celestial? Oh, mis hermanos, esto es terrible. Cuando ustedes leen la historia de este hombre, de este simeonita, se llamaba Zimri. Vean, el versículo 14 lo explica.
El nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu ¿de quién? De Simeón. Jefe, príncipe de la tribu de Simeón. Este hombre descaradamente trajo a la mujer al campamento y se fue con ella a la tienda. Y dice el versículo 7, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, el varón de Israel y a la mujer, los dos por el vientre. Les atravesó la lanza, estando el uno arriba del otro, los dejó clavados en el suelo. Murieron en aquella mortandad 24,000. Aquí está la razón por la cual la tribu de Simeón, de 59,000 varones que tuvo en el censo en el Sinaí, ahora aparece solamente con 22,000. Permítanme leer lo que la sierva de Dios dice con respecto a este hecho que aconteció aquí en Baal Peor, en Sitín. Patriarcas y Profetas, página 488. Dice: los israelitas no pudieron ser vencidos por las armas, ni por los encantamientos en Madián, pero cayeron como presa fácil de las rameras por sus pasiones desenfrenadas. Tal es el poder de la mujer alistada en el servicio de Satanás, que ejerce para enredar y destruir las almas. A muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Así fue como los hijos de Set fueron alejados de su integridad y se corrompió su santa posteridad. Así fue tentado José, así entregó Sansón su propia fuerza y la defensa de Israel en manos de los filisteos. En eso tropezó también David y Salomón, el más sabio de los reyes, el que por 3 veces se le llamó amado de Dios, se trocó en esclavo de la pasión y sacrificó su integridad al mismo poder hechicero. Y hermanos, estas cosas acontecieron como ejemplo, como figura, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes los fines de los siglos han alcanzado. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Satanás conoce muy bien el material con el cual ha de vérselas en el corazón humano. Por haberlos estudiado con intensidad diabólica durante miles de años, conoce los puntos más vulnerables de cada carácter, y en el transcurso de las generaciones sucesivas ha obrado para hacer caer a los hombres más fuertes, príncipes de Israel, mediante las mismas tentaciones que tuvieron tanto éxito en Baal Peor. Oh, mis hermanos, cómo recuerdo cuando yo leí esta cita hace 6 meses atrás con ustedes en Camp Berkshire, y cómo con dolor de corazón pienso cómo el diablo logró su estratagema, haciendo caer a príncipes de Israel. Saben ustedes que desde entonces hasta aquí, y lo digo con mucho dolor, he sabido de 2 dirigentes en el pueblo de Dios que han caído por esto mismo, mis hermanos. Qué triste, pero miren, está escrito: mientras nos acercamos al fin del tiempo, mientras los hijos de Dios se hallan en las fronteras mismas de la Canaán celestial, Satanás, como lo hizo en antaño, redoblará sus esfuerzos para impedirles que entren en la buena tierra. Él tiende su red para prender a toda alma. No solo los ignorantes y los incautos e incultos necesitan estar en guardia. No, Él preparará sus tentaciones para los que ocupan los puestos más elevados, en los cargos más sagrados. Si puede inducirlos a contaminar sus almas, podrá por su intermedio destruir a muchos. Emplea ahora
los mismos agentes que hace 3000 años, por las amistades mundanas, los encantos de la belleza, la búsqueda del placer desenfrenado, la alegría desmedida, los festines o el vino, tienta a los seres humanos a violar el 7º mandamiento. Ojo, mis hermanos, ojo, porque Satanás está tendiendo sus redes ahora mismo para entrampar a los simeonitas. Simeón, un hombre de pasiones desenfrenadas. ¿Saben ustedes que en la bendición que da Moisés a las 12 tribus antes de su muerte están en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 33? Moisés bendice a las 12 tribus de Israel. Ustedes pueden leer todo el capítulo 33 y los simeonitas ni siquiera están mencionados. Menciona a Rubén, a Judá, a Leví, a Benjamín, a José, a Efraín, a Manasés, a Zabulón, a Isaacar, a Gad, a Dan, a Neftalí y a Aser, pero no menciona la tribu de Simeón. Estaba demasiado reciente el hecho tan terrible y vergonzoso. No reciben bendición de parte de Moisés. Y así como su padre, en vez de bendecirlo, lo maldijo, ahora Moisés le retiene la bendición porque no se la merecen. Cuando uno estudia un poquito más a fondo la vida de este hombre, se da cuenta lo terrible que era. Espíritu asesino. Hermanos, el Targum de Pseudo Jonatán, que es un libro judío muy antiguo, donde explica las historias bíblicas, cuenta que Simeón fue el de la idea de matar a José. Él fue el que dijo, allá viene el soñador, matémoslo. Y hermanos, imagínense lo que pudo haber pasado por la mente de José cuando llegó ahí. ¿Saben ustedes cuánto tiempo había pasado del asesinato múltiple de los siquemitas? Menos de 2 años. No habían pasado ni 2 años desde que estos 2 hermanos, Simeón y Leví, habían asesinado a cientos de hombres entre los siquemitas, y ahora planearon la muerte de su propio hermano, de José. Elena de White lo confirma. En Patriarcas y Profetas, la página 228, ella dice que fue Simeón el de la idea de matar a José. Si no hubiese sido por Rubén, lo hubiesen matado. Rubén fue el que le salvó la vida, aunque no tuvo el valor de carácter de decir que no se haga. Dijo, échenlo en una fosa, pensándolo él, salvarlo después. Fue Simeón el que le ató las manos y los pies para ser vendido. Por eso, mis hermanos, José, ustedes pueden leer en Génesis 42, versículo 24, cuando los hermanos se presentan ante José, dice aquí, y se apartó José de ellos y lloró, y después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos, ¿a quién? A Simeón, y lo aprisionó a la vista de todos ellos. Ahora, mis hermanos, imagínense la escena. Simeón fue el que a la vista de todos los hermanos ató a José para venderlo. Y ahora José manda atar a Simeón en la vista de todos sus hermanos. ¿Qué habrán pensado los hermanos? Dios le está dando a Simeón su merecido y a nosotros también nos toca nuestra parte. Imagínense, ahora se dio vuelta la historia. Simeón es el que es atado. Imagínense ustedes qué cosa. Cuando estos 2 hermanos, Simeón y Leví, andan juntos, siempre suceden cosas terribles. Sin embargo, como José sabía eso, por eso mandó a aprisionar a Simeón y a dejarlo en la cárcel. Y los mandó de vuelta, separando a Simeón y a Leví. Él conocía a los hermanos. Él sabía que juntos no podían hacer nada bueno y por eso los separó. Ahora,
Yo me pregunto, y quizás ustedes se están preguntando también, ¿cómo es que un hombre como Simeón, un asesino, uno que tiene un registro, un prontuario como Simeón, conocido como asesino múltiple, como el que planeó el asesinato de su hermano y el que lo mandó a matar y a vender, un pecador, un hombre de pasiones desenfrenadas, puede lograr que su nombre se encuentre entre las 12 puertas de la ciudad de Dios? Mis hermanos, ¿cómo es que Simeón logra que su nombre quede registrado por toda la eternidad? ¿Cómo es que Dios escoge a un hombre para llamar por el nombre de Simeón a todo un grupo de redimidos de miles que entrarán por esa puerta que lleva por nombre Simeón? Hermanos, la respuesta está en esto. El hecho de que uno cometa pecado no lo excluirá del reino de Dios. No importa cuánto y cuán malos hayamos sido, no es el pecado el que nos va a excluir del reino de Dios. Porque la palabra de Dios dice, todos hemos pecado. Hermanos, lo único que nos deja fuera de la ciudad de Dios es el pecado no confesado, el pecado del cual no nos hemos arrepentido y que no hemos querido abandonar. Ese es el pecado que nos deja fuera. Pero no hay pecado, por más grande que sea, que nos haga perder si nosotros verdaderamente aceptamos la sangre de Cristo para limpiarnos de toda maldad. Cristo, mis hermanos, es el único sin pecado. Él es el único cuyo registro está abierto para que todos puedan verlo, porque no hay pecado ni maldad en él. Y por la sangre de Cristo, también nuestros registros pueden estar limpios y perdonados de todo pecado. Nuestro registro quedará cubierto por la sangre de Cristo. Hay buenas nuevas, mis hermanos. Los asesinos tienen entrada en el reino de Dios, pero no como asesinos, sino como asesinos perdonados. Los adúlteros tienen entrada por las puertas de la ciudad de Dios, pero no como adúlteros, sino como adúlteros perdonados. Los hombres de pasiones desenfrenadas tienen entrada en el reino de los cielos, no como hombres de pasiones desenfrenadas, sino como hombres y mujeres perdonados por la sangre de Cristo. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Los echaré a lo profundo de la mar, nunca más los verás. Como está de largo el este del oeste y el norte del sur, así separaré de vosotros vuestros pecados y vuestras rebeliones. ¡Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y te olvidas del pecado del resto de tu heredad! No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Sí, mis hermanos, reunidos y rescatados de la última generación de hombres y mujeres que vivan en este planeta, rescatados en medio de un tiempo terrible de pecado, en medio de pasiones desenfrenadas, habrá miles que por la gracia de Dios y por la sangre de Cristo estarán representando a la tribu de Simeón en las mansiones celestiales. Yo creo que Dios tiene lugar para todo aquel que en verdad quiera aceptarle y recibir el perdón. ¿Saben ustedes que nadie se va a perder por el pecado que haya cometido? El que se pierda será
porque no quiere aceptar el perdón de Cristo. ¿Cuántos en esta noche de corazón sienten que el Señor Jesús les está diciendo, aunque eres pecador, aunque tu registro está manchado por hechos vergonzosos que tú quisieras olvidar y borrar, yo estoy dispuesto a aceptarte, yo estoy dispuesto a perdonarte, estoy dispuesto a darte un nuevo corazón y una nueva vida? ¿Cuántos en esta noche sienten que el Señor Jesús quiere aceptarlos y están dispuestos a venir a Él? Amén, amén, que el Señor les bendiga. Voy a tener que cubrir en 15 minutos la tribu de Leví. No nos podemos quedar sin Leví. Leví. Simeón y Leví son, ¿qué cosa? Hermanos. ¿Saben ustedes lo que quiere decir el nombre Leví? Rubén quiere decir, mira, un hijo. Simeón quiere decir, Dios escucha. Escucha y obedece. Escucha y obedece. ¿Qué quiere decir Leví? Veamos el significado de su nombre en Génesis 29. Versículo 34. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre, ¿qué? Leví. Se unirá mi marido conmigo. Leví quiere decir unión, unión, porque ella tenía en su corazón el deseo secreto de que su esposo se uniese de verdad a ella. Cuán poco se imaginaba Lea que sus palabras iban a ser proféticas. No lo sabía ella en ese momento. Ella solo pensaba en unir su corazón al de su marido. Pero gracias a ese hijo y a la tribu que lleva su nombre, el gran esposo, el esposo celestial, el novio de los cielos que es Cristo Jesús, iba a llegar a unirse con su esposa y su corazón para nunca apartarse a través de la tribu de Leví, porque los levitas fueron los que fueron instituidos por Dios para unir el corazón de Dios con su pueblo. Fueron los sacerdotes, los ministros que llevaron al pueblo a la religión verdadera de Dios. Y religión quiere decir, viene del latín religare. Religare quiere decir volver a unir con Dios. Fue a través de la tribu de Leví que se une el pueblo de Dios con su esposo. Aunque Lea no lo consiguió, su hijo y los que llevan su nombre lo lograron. Pero ¿cómo? Leví no era así al principio. Vean ustedes qué interesante. Cuando Jacob menciona la bendición, que no fue bendición sino maldición, usa el nombre de estos muchachos en una manera muy interesante. Dice Génesis 49, Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad son sus armas, en su consejo no entre mi alma. Ahora, allí donde dice no entre mi alma, literalmente en hebreo dice, en su consejo, lo que ellos hablan no lo quiero escuchar yo. No escuche mi alma. O sea, usa el nombre Simeón, pero dice, en su consejo no Simeón. O sea, yo no quiero escuchar lo que ellos planean porque es malo. Usa ahí el nombre de Simeón. Y en la frase que siga dice, ni mi espíritu se junte en su compañía. Y el nombre que usa junte es Leví. Leví quiere decir juntar o unir. ¿Me hice claro? ¿Entendieron lo que quise decir? Lo que dice Jacob es, yo no quiero nada con Simeón, y usa el nombre de Simeón, que quiere decir escuchar, para decir, yo no quiero escuchar lo que ellos hablan.
Y luego usa el nombre de Leví, que quiere decir unir, y dice, yo no quiero unirme con ellos. En otras palabras, los nombres de esos dos muchachos, él los usa negativamente. Y sigue diciendo, el versículo 7, maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura, yo los apartaré. En vez de unirlos, los voy a apartar. Lo contrario, o sea, tú te llamas Leví, que quiere decir unión, pues en vez de unión lo que va a haber aquí es separación. Los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. ¿Saben ustedes que se cumplió la profecía de Jacob? Las dos tribus que estuvieron esparcidas cuando entraron en Canaán fue la tribu de Simeón y la tribu de Leví. La tribu de Simeón no recibió un territorio todo junto, sino que le dieron una parte aquí, otra parte allá y otra parte allá, y tuvo que estar en medio de las tribus distribuidas. Simeón no recibió la tribu de Simeón porque eran los más pequeños, los dividieron en varios lugares y le dieron herencia totalmente esparcidos. Y la tribu de Leví tampoco recibió herencia. ¿Qué fue lo que recibió la tribu de Leví? 48 ciudades de los levitas. ¿En dónde estaban las 48 ciudades? Totalmente esparcidas en todo el territorio de las demás tribus. Así que lo que Jacob dijo, los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel, se cumplió literalmente su profecía. Fueron esparcidos, fueron diseminados en medio de todas las tribus. Ahora, hermanos, ¿saben ustedes que una maldición puede transformarse en bendición? ¿Saben ustedes eso? El Padre no les dio bendición, les dio maldición. Pero en el caso de Leví, lo que él había dicho que sería maldición, Leví al cambiar su carácter lo transformó en bendición. Vean lo que dice Nehemías, capítulo 13 y versículo 2. Nehemías, capítulo 13 y versículo 2. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición ¿en qué? En bendición. Dios puede cambiar una maldición en bendición cuando la persona tiene un carácter merecedor de aquella bendición. Fíjense que Leví tenía un carácter similar al de Simeón, pero no actuaba solo. Él por sí solo no se hubiera atrevido a tanta temeridad, a tanta venganza. Era distinto que Simeón. Simplemente le servía de apoyo. Simeón lo embullaba, como dicen los cubanos, Simeón lo animaba a hacer lo malo y Leví lo apoyaba. Cuando estaban unidos, y por eso dice son hermanos, unión, Leví era cuando hacían lo malo. Leví tenía un problema, no sabía actuar por sí mismo, no podía decir que no cuando se lo incitaba a lo malo. Por eso dije que esto tiene que ver con las malas influencias y compañías. Ay de aquellos jóvenes y señoritas que tengan un carácter como el de Leví al principio, que no saben decir que no cuando los invitan a lo malo, por miedo del que dirán, por miedo de ser rechazados, de no ser aceptados dentro del círculo. Ay, mira, si tú no lo haces, ya no vas a ser mi amigo. Ay, ¿qué te pasa? ¿Tienes miedo? Ay de aquellos que no saben pararse por sí solos y decir que no cuando tienen que decir que no. Ahora, hermanos, el carácter se forma de acuerdo a cómo el individuo se comporta cada día en las cosas comunes de la vida, pero se pone a prueba en las grandes crisis de la vida. Y hubo una gran crisis en la historia del pueblo de Israel, en la cual la tribu de Leví aprendió su lección.
fue al pie del monte Sinaí. Ustedes recuerdan, hermanos, la escena. Moisés estaba arriba en el monte, no bajaba, la gente comenzó a desesperarse y entonces comenzaron a clamar a Aarón, diciéndole: haznos un Dios para que le adoremos, porque este Dios no sabemos de él, y Moisés, que es su siervo, ya no regresa. ¿Saben ustedes de qué tribu era Aarón? Era de la tribu de Leví, igual que Moisés. Y no supo Aarón decir que no. No podía. Porque había heredado ese carácter. ¡Qué cosa más terrible! Y luego cuando su hermano le preguntó: pero ¿y por qué tú accediste? Es que el pueblo me pidió, tú sabes cómo son. No pude decirles que no. Así mismo respondió Aarón, tal cual como era el carácter de su tribu. El pueblo me pidió y yo tuve que acceder. ¿Y saben la excusa que usó? Dice: ellos me trajeron oro y yo lo reuní y lo eché al fuego y salió este becerro. Qué mala excusa, ¿verdad? Como que le iban a creer que el becerro se formó solito. Tremendo milagro, ¿verdad? Pobre Aarón. Tenía el carácter de su tribu. Sin embargo, vean aquí la diferencia. Aunque Aarón como líder no supo dar el ejemplo, la tribu de Leví, sin embargo, quizás por el mismo hecho de que Aarón accedió y vieron reflejado su propio carácter en lo de su líder, en la vida de su líder, quizás eso hizo un impacto tan grande en ellos, que cuando llegó el momento de adorar al becerro que habían fabricado, la tribu de Leví fue la única que se paró sola y dijo que no. Contrario a todas las predicciones posibles, los de Leví se mantuvieron de parte de Dios, y en la hora de crisis, el honor a Dios fue más precioso que su amistad con los simeonitas. Cuando ustedes leen la historia, cuando Moisés bajó del monte y rompió las tablas y la ira de Dios se encendió contra el pueblo, y Dios dijo que iba a destruir a todo el pueblo, Moisés intercedió delante de Dios y le dijo: Señor, por amor tuyo, por amor de tu nombre, no destruyas este pueblo. ¿Qué van a pensar las demás naciones si tú los matas aquí en el desierto? ¿Qué Dios es ese que los saca de Egipto para matarlos en el desierto? ¿Qué va a hacer de tu nombre, Señor? Y Dios dijo: quítate, hazte un lado que los destruyo, no vale la pena. De ti voy a hacer una nueva nación y un nuevo pueblo. Y Moisés le dijo: Señor, si vas a destruirlos a ellos, destrúyeme también a mí, quita mi nombre del libro de la vida. Qué tremenda la actitud de un verdadero líder del pueblo de Dios. Pero entonces Moisés dijo: los que están de parte de Jehová, que den a un paso a este lado. Y la Biblia dice que los únicos que pudieron dar el paso a ese lado fueron los de la tribu ¿de qué? De Leví. Los únicos que no se contaminaron. Y como premio de eso, Dios los bendijo entregándole el sacerdocio en sus manos. Anteriormente, el sacerdocio se pasaba de padre a hijo a través de los primogénitos. Pero Dios dijo que ahora en lugar de los primogénitos estaría la tribu de Leví. En el libro de Números, en el capítulo 8, Números capítulo 8, dice en el versículo 16: porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel.
así de los hombres como de los animales, desde el día en que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí, y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel. El trabajo de los levitas fue reconciliar, reunir a Dios con su pueblo, como su nombre lo decía, unión. Por estar unidos con Dios, ahora Dios los pone a unir a otros con Dios. ¿Y saben ustedes que ese es el plan que Dios tiene para todos nosotros? Él quiere que cada uno de sus hijos se transforme en un sacerdote. Vosotros sois nación santa. ¿Un pueblo de qué? De sacerdotes, real sacerdocio, nación escogida por Dios. Los levitas simbolizan lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el mundo. Por eso Él tiene a su pueblo de Israel esparcido entre todas las tribus de la tierra, para que nosotros seamos los levitas en el mundo, para que reconciliemos a los hombres con su Dios, para que seamos luces, para que sepamos pararnos de parte de Dios, cueste lo que cueste. Mis hermanos, allí en el Sinaí, los levitas aprendieron a pararse solos. Y saben ustedes que dice la Biblia que cuando Moisés le dijo, cojan la espada y maten a todos los demás y no respeten ni parentesco ni nada, aunque eran muy amigos con los simeonitas, con el dolor del alma, tuvieron que usar su espada en el nombre de Dios para matar a algunos de sus propios hermanos y amigos de entre los simeonitas. Aquí no anduvieron juntos. A Dios gracias, supieron pararse solos. Jacob los maldijo, pero mis hermanos, cuando ustedes leen en el libro de Deuteronomio la bendición de Moisés, aunque Jacob los había maldecido, ahora reciben de Moisés la bendición más grande de todos. Son los que reciben la bendición más maravillosa allí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 33. Les dijo, versículo 8, a Leví le dijo, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masa, con quien contendiste en las aguas de Meriba, quien dijo de su padre y de su madre, vean, nunca los he visto, y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció. No les importó parentesco con tal de cumplir el mandato de Dios. Pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bendice, oh Jehová, lo que hicieren y recibe con agrado la obra de sus manos. Hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten. ¡Qué tremenda bendición para los levitas! El sacerdocio, el presentar las ofrendas delante de Jehová, el poner el incienso en su tabernáculo, el enseñar al pueblo de Israel los juicios y dar la ley a las tribus de Israel. Si fueron dispersos, 48 ciudades, pero fueron los sacerdotes. En la crisis aprendieron a pararse solos. ¿Saben ustedes que los dos caracteres más sobresalientes de la tribu de Leví son dos hermanos, Moisés y Aarón? Y aunque Aarón tuvo sus faltas, como todos hemos tenido, como buen levita que era, no supo decir que no. Sin embargo, la Biblia nos dice que llegó a ser un hombre santo, según el corazón de Dios. Y de Moisés, en el libro de Números, en el capítulo 12, y en el versículo 6, en versículo 3 nos dice, y aquel varón Moisés era muy manso,
más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Saben ustedes lo que significa poder decir eso? El más manso de todos los hombres que ha habido sobre la tierra, un levita, uno de la tribu de Leví, Moisés, símbolo de quién? Del gran levita, de Cristo Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué dice? Porque yo soy manso y humilde de corazón. Jesús es nuestro ejemplo. Y Moisés aprendió de su maestro, aprendió de su Señor y Dios a ser manso y humilde de corazón, aunque no era por naturaleza así. Ustedes saben que una vez se le salió el indio también, ¿verdad? ¿Recuerdan aquella vez cuando no se aguantó y hirió la roca? Eso muestra el carácter que estaba por dentro, pero él refinó ese carácter hasta llegar a ser un hombre manso y humilde de corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Especialmente si hay algunos levitas que por malas compañías se han dejado influenciar para hacer lo malo. Si hay algunos levitas entre el pueblo de Dios que no saben decir que no a lo malo, que son influenciados por otros a hacer lo malo, hay esperanza para ti, mi hermano. Hay esperanza porque en Cristo Jesús hay poder para vencer toda debilidad, todo defecto de carácter heredado o adquirido y llegar a reflejar a Cristo Jesús, el más manso de todos los hombres de la tierra. ¿Cuántos en esta noche de corazón quieren decirle: Señor, tú me has hablado en esta noche? Me doy cuenta que mi pecado me puede separar del reino de los cielos si no lo confieso a ti. Pero en esta noche yo reconozco que necesito tu perdón y tu sangre. Quiero ser acepto delante de ti. Quiero que tú cambies mi carácter. Quiero que tú me purifiques para que yo pueda llegar a reflejar tu carácter manso y humilde. Quiero que hagas de mí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, no hay mal carácter. ¿Cuántos en esta hora de verdad le quieren pedir al Señor esto? Amén. ¿Quisieran ustedes ponerse en pie para pedírselo en oración? Inclinemos el rostro. Amante Dios, tú nos has hablado a través de tu palabra. Nos damos cuenta, Señor, que en nosotros no hay nada bueno, que todos somos pecadores destituidos de la gloria de Dios. Reconocemos, Señor, que en nuestra vida hay defectos de carácter, que necesitamos quitar de nosotros para poder llegar a reflejar en nosotros tu imagen. Bendice, Señor, en esta hora a cada hermano, a cada hermana, a cada visita que con corazón sincero te ha abierto su vida delante de ti en esta hora. Señor, tú nos conoces. Delante de ti no podemos esconder nada. Tú conoces nuestros pensamientos, nuestras intenciones del corazón. Tú sabes lo que hay en nosotros. Señor, si hay pecado oculto en nuestra vida, si hay problemas y dificultades graves en nosotros, y Señor las hay, tú las conoces, te pedimos que por la sangre de Cristo tú nos perdones. Que nos des del poder de tu Espíritu Santo para aprender a decir que no al mal, a decir que sí a Cristo Jesús. Permite, Señor, que podamos tener esa fuerza de carácter, de voluntad, para ponernos de parte tuyo y de tu justicia, aunque se desplomen los cielos, Señor. Permítenos que así como Leví, aprendamos a ponernos de tu parte, a pararnos solos en las crisis para demostrar que realmente te amamos, Señor. Que no importa lo que digan los demás, podamos estar de parte tuya, Señor. Bendice a cada joven, a cada señorita, que quizás se ha apartado de ti por malas influencias, Señor, que está en el camino equivocado, que está dando oídos
a otros Simeones y a otros fuera de tu pueblo que los están alejando de ti. Permite, Señor, que puedan aprender a decir que no al mal, a ser ejemplos, a ser una influencia positiva para la salvación de otros, para que en aquel día, cuando esas puertas se abran y miles de simeonitas y levitas entren por las mansiones de luz, también nosotros tengamos lugar en esa ciudad de Dios. Te lo pedimos por la sangre preciosa de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Agradecemos al pastor Gambetta por su valioso aporte a la proclamación del mensaje adventista. Visite su página en internet www.elevangelioeterno.com. La grabación de este tema en formato digital es un servicio del Ministerio Evangelio Eterno. Para obtener gratuitamente estudios selectos de la Biblia y de los escritos de Elena G. de White, o para solicitar nuestras publicaciones impresas, diríjase a www.hogarisalud.com y www.evangelioeterno.com.